estómago les decía que es el cáncer que más mata en nuestro país. No es el primero en frecuencia, pero en cuanto a mortalidad sí es el mayor. A nivel mundial, esto es global, esto es 2022, es el quinto cáncer en incidencia y es el quinto de mortalidad. Si se dan cuenta, este es estómago. Regularmente la mortalidad va muy en concordancia con su incidencia. Lo que ocurre es que la mortalidad es muy alta, entonces probablemente del 100% de tumores que se encuentran, pues un 80% van a fallecer en los primeros años de vida, de seguimiento. Entonces, lo más frecuente, para tener una idea de los cánceres más frecuentes en el Perú, que quiere hacer prevención de cáncer. En el varón, la próstata, el segundo en frecuencia es el estómago. Sigue el colorectal, y en las mujeres, la mama, hay que insistir con lo que es las mamografías, cuello uterino, lo que es Papa Nicolau, y el estómago es el tercero en frecuencia, seguido del colorectal. Pero acá cuando vemos casos nuevos y muerte, entonces, si vemos como casos nuevos, próstata 4.3, mama 4.1, estómago 1.5, estos sumados hombres y mujeres. Pero si vemos muertes, próstata 6.8, el total de muertes, mama 5.4, estómago 13.3. Entonces le decía, si bien no es el cáncer que es más frecuente, sí es el que tiene mayor mortalidad. Cuando hablemos de cáncer de estómago estamos hablando de una ubicación, pero no de una enfermedad única. Entonces existen varios tipos de cáncer de estómago. El más frecuente es el que deriva de las glándulas gástricas, entonces es el adenocarcinoma, viene de glándulas. Entonces, del total de cáncer de estómago, el 95% de cáncer de estómago son adenocarcinomas. Sin embargo, el adenocarcinoma no es tampoco una única enfermedad, son varias enfermedades, ahora lo vamos a ver. Otras pueden ser los linfomas, pueden haber tumores neuroendocrinos, pueden haber tumores mesenquimatosos. 90% de estos cánceres son esporádicos y 10% tienen algún grado de delegación familiar sin ser genéticos. Y hasta un 3% son de tipo hereditario, es decir, probablemente son genéticos. Hay dos tipos de cánceres hereditarios. El cáncer gástrico difuso hereditario, que ocurre como consecuencia de la mutación de un gen, que es el gen de E-caderina. El gen se llama CDH1 y la proteína se llama E-caderina. Acá está. La mutación es del gen CDH1 y la proteína se llama E-caderina. Y el otro cáncer, entonces, el primer cáncer hereditario es el cáncer gástrico difuso hereditario, y el otro cáncer hereditario es el cáncer gástrico por poliposis proximal del estómago. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando dice, mi papá tuvo cáncer de estómago, entonces, ¿debo hacerme yo una endoscopía? ¿Cuándo? Entonces, cuando se trata de estos cánceres que son hereditarios, la edad de aparición del cáncer es muy temprana, ¿no? 20 años, 30 años. Entonces, si el papá tuvo cáncer, podría ocurrir que esté en este grupo, de los de delegación familiar. Y existe un riesgo, pero no es un riesgo tal como este de acá. Entonces, estos de los cánceres que habíamos dicho, los más frecuentes son los adenocarcinomas. De los adenocarcinomas existen dos tipos histológicos. Según la clasificación de Lauren, existen dos tipos histológicos. Es decir, a ver,
Tenemos adenocarcinomas, tenemos linfomas, tenemos tumores vesículos, etc. Dentro de los adenocarcinomas tenemos adenocarcinomas que pueden ser hereditarios o pueden ser de aparición espontánea. En general, dentro de los adenocarcinomas tenemos algunos tipos por su histología. Y entonces, Laure clasificó por histología a los adenocarcinomas en dos tipos. Uno, llamado intestinal, que es el que sigue la secuencia que hemos hablado, la secuencia de Correa, que está asociada a la infección por el Helicobacter pylori. Entonces, el otro es el adenocarcinoma de tipo difuso, en la cual no hay un patrón establecido glandular, se pierde la estructura, digamos, inicial del estómago. Y este sí está asociado más a factores genéticos y familiares, no al Helicobacter pylori, sino a factores genéticos y familiares. Este tipo de difuso es más agresivo. Hay otras clasificaciones, pero esta, digamos, es la más importante y la que nos ayuda a entender un poco más cómo funcionan los de los cánceres. Entonces, ¿cómo es la de tipo intestinal, la que estaba asociada con el Helicobacter? Predomina un epitelio glandular, todavía este es un cáncer y vemos glándulas, ¿no? Similar a las glándulas intestinales. Este cáncer es circunscrito y rodeado de una metaplasia intestinal. Entonces, nosotros podemos delimitar al cáncer claramente, y hay una zona específica de cáncer. Y es más frecuente en hombres que en mujeres. En general, todos los cánceres son más frecuentes, en el hombre es más frecuente. Todos los cánceres del estómago, ¿no? Ocurre en mayores de 50 años. En general, todos los cánceres del estómago son de mal pronóstico, pero este tiene un mejor pronóstico que el otro. O sea, los dos son malos. Digamos, este es menos malo. ¿Ya? Y es más frecuente en países subdesarrollados por lo que está asociado con el Helicobacter pylori. Entonces, este tipo de cáncer es mucho más evidente en países subdesarrollados por esa asociación. Y ha ido disminuyendo últimamente. ¿Por qué? Porque también hay la industrialización y el desarrollo ha hecho que el Helicobacter también haya ido disminuyendo. El otro, este intestinal, es de tipo difuso. Los dos son adenocarcinomas. ¿Ya? Este adenocarcinoma de tipo difuso predominan células redondas en el anillo de Seydel. Ya se pierde el patrón glandular. No hay atrofia gástrica ni metaplasia intestinal que precedan al proceso. No tiene un patrón circunscrito, más bien lo que pasa es que el cáncer se infiltra, va por debajo y va avanzando. Tiene una infiltración de tipo submucoso. A veces en la endoscopía puede haber dificultad diagnóstica en las fases iniciales, porque como la infiltración es submucosa, lo que uno ve por encima del epitelio de repente puede no ser claramente alterado. Acá la diferencia entre hombres y mujeres se acerca, sigue siendo más frecuente en los hombres, pero no con tanta diferencia. Hay una historia familiar positiva porque hay un componente hereditario. Ocurre más en jóvenes y tienen peor pronóstico que la mujer. Entonces, tenemos los asociados con genética y los llamados así esporádicos. Dentro de estos esporádicos tenemos los intestinales y los difusos. Y parecidos hay genéticos que uno es asociado al gen que les dije, al CDH, y otro a una poliposis. Y este intestinal, que es el más frecuente de todos, está asociado con el Helicobacter y sigue toda la secuencia que hemos hablado, ¿no? Gastritis superficial, una gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, displasia, carcinoma de tipo intestinal. Sería un adenocarcinoma del tipo intestinal. Para hablar un poquito del hereditario, el 30% de estas familias se ha detectado la mutación del gen CDH1, que es el que codifica para la proteína. ¿Algo?
Es la paciente que vio el doctor Contreras. Ya este gen tiene características de ser autosómico dominante con una alta penetrancia. Entonces, tener solamente un alelo genera la expresión de gen. Las mujeres que portan este gen tienen además riesgo de hacer cáncer de mama de tipo lobular. Este gen, esta proteína de caderina, es la que genera la adherencia entre células. ¿Se acuerdan que les hablé de la importancia de que las células estén unidas, ¿no? Que hay una buena adherencia entre células? Bueno, esta falta de adherencia no solamente ocurre en el estómago, sino que ocurre en diferentes órganos. Y entonces, en el caso de las mujeres, genera el riesgo de cáncer de mama de tipo lobular. Y en ambos, en hombres y mujeres, puede generar el cáncer de estómago en edades tempranas, ¿no? 20, 30 años. Y sucede que como la infiltración es submucosa, puede no ser detectado por la endoscopia. Entonces, en estos pacientes puede pasar de que uno haga endoscopia en un paciente que tiene cáncer y no la detecte, y cuando realmente uno encuentre algo de la endoscópica ya sea un cáncer muy avanzado. Entonces, solo en este tipo de pacientes se recomienda algo. Entonces, ¿qué hacen estas familias? Sucede que de repente hay un familiar que tiene cáncer de mama, luego detectan que otro familiar tiene cáncer de estómago a los 20, 30 años, entonces tiene la sospecha, ¿no? Dos familiares, cánceres a edades muy tempranas, uno es de mama, otro es de estómago, alguien se reconoce un patrón acá y comienza a hacer en toda la familia, comienza a hacer la detección genética. Entonces, el diagnóstico es del gen, ¿no? Se hace un estudio genético y buscan el gen, este gen, el CDH1. Y en los que portan este gen, la recomendación es operarse el estómago, hacerse una gastrectomía profiláctica a los 20, 30 años. Bueno, del lugar que hemos hablado, la gastritis crónica, los factores de virulencia, el KA, el BAC-A, los fenotipos que ocurren de la gastritis central que genera dispersión ulcerosa, y la placa gastritis corporal que genera úlcera gástrica y cáncer gástrico. La respuesta inflamatoria contra el Helicobacter, habíamos dicho que es extracelular. Este Helicobacter es detectado por proteínas que generan una respuesta inmune ineficaz. La inflamación crónica produce un aumento del recambio celular y al mayor número de mitosis ocurren más errores de replicación en el ADN. Las citoquinas y los radicales generan daño, también pueden generar daño en el ADN. Y nuevamente, ¿no? La respuesta TH1 genera una mayor producción de interferón gamma que genera a su vez más daño, ¿no? Dentro de ello también está la interleuquina 8, ¿no? Más daño, más inflamación y más riesgo de cáncer. Por otro lado, la respuesta TH2, en lugar de interleuquina 8, genera interleuquina 4, que genera menos inflamación y entonces menor probabilidad de cáncer de estómago. Lo de la dieta, ¿no? La sal, los alimentos preservados en sal, nitritos, nitratos, aumentan el riesgo de cáncer de estómago, disminuyen el riesgo de comer frutas, verduras, por la presencia de carotenoides, retinoides. Sin embargo, no está recomendado los suplementos vitamínicos para prevención del cáncer. ¿Por qué daña la sal? ¿Por qué la sal es peligrosa para el cáncer de estómago? Sucede que la sal daña el moco. Entonces, el sodio daña la capa del moco. Entonces, al haber al alterarse esta capa del moco, hay mayor efecto dañino del ácido sobre el estómago. Además que la sal promueve más proliferación celular. Los nitritos nitratos se encuentran en carnes, pescados que están encurtidos, bebidas alcohólicas. Y bueno, más de lo mismo. ¿A partir de qué edad se debe investigar? ¿No? Y eso es lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Entonces,
frecuencias relativas de cáncer gástrico en pacientes con dispepsia. Entonces, habían hecho un estudio, esto desde 2007 ya es bastante antiguo, y se nota que hay un comienzo de la elevación del cáncer de estómago a partir de los 45 o 50 años. Entonces, la idea es no encontrar cáncer de estómago avanzado, sino buscar lesiones más tempranas. Y entonces, se propuso en este estudio iniciar a los 40 años, no para encontrar cáncer gástrico avanzado, sino buscar cáncer gástrico temprano. ¿Cuáles son las lesiones premalignas? La gastritis atrófica multifocal asociada al Helicobacter, la tipo B. La gastritis atrófica de tipo difusa, aquella inmunológica de la que hablamos, que es la que ocasiona anemia perniciosa. Hay metaplasia intestinal incompleta, la enfermedad de la que es rarísima. Hay pólipos gástricos, sobre todo adenomas. Los pólipos hiperplásicos son de muy bajo riesgo, los adenomas confieren un riesgo sí, de cáncer, sobre todo cuando son múltiples. El reflujo gastroesofágico está asociado con el esófago de Barré y aumenta el riesgo de adenocarcinoma de esófago y también de carnes, ¿no? Y es una ubicación, digamos, sin crecimiento. Que cada vez con más frecuencia se están apareciendo estos cánceres que aparentemente por el reflujo afectan tanto el esófago como el carnes. Y los pacientes operados de estómago con gastrectomías tipo librotosis. Con más de 20 años de operación aumenta el riesgo de esto. La misma foto que vimos hace un rato, las metaplasias intestinales. Existe pobre correlación entre la endoscopía y la histología en el hallazgo de gastritis crónica y metaplasia intestinal. Es decir, yo puedo ver estas placas blanquecinas que me hacen sospechar de metaplasia, pero puedo ver un estómago normal, aparente normal, y también haber metaplasia. Entonces, por eso es que la biopsia se debe hacer siempre. La de tipo 1 es la de tipo completa, que se saca al intestino delgado, y la de tipo 3 es la que se relaciona con el cáncer de estómago. Y los diferentes casos que se van a presentar en el momento. Esto de acá es una lesión deprimida en la cual los pliegues se van convergiendo, ¿no? Y terminan en estos, abruptamente, en estas formas más adultadas. Esta foto venía al hecho de que para hacer el diagnóstico de cáncer se requiere de ser minucioso y de determinadas condiciones. Este es el mismo paciente que este de acá. Lo que pasa es que acá se ha hecho una mayor insuflación, se ha inflado más el estómago para poder ver mejor los pliegues. Entonces, ¿qué pasa? Que habitualmente nosotros encontramos en las personas, vienen por una... A ver, normalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo llegan los pacientes? Llegan acá a hacerse una endoscopía. ¿En qué condiciones llegan? Llegan personas de 60, 70 años, con dolor abdominal, con melenas, con pérdida de peso. Entonces, hacemos una endoscopía y encontramos un cáncer ya, digamos, un cáncer ya con determinadas características, 4 o 5 centímetros, con metástasis hepáticas. Y como consecuencia una alta mortalidad. A esto le llamamos cáncer avanzado. Pongamos que tiene 70 años. Pongamos que se infectó por el Helicobacter, que sea por el Helicobacter, que se haya infectado a los 15 años. Por muchos años ha tenido una gastritis crónica, por muchos años ha tenido atrofia, por muchos años ha tenido metaplasia.
Pero ha habido un tiempo, unos años, previo a que tenga un cáncer avanzado, que ha tenido una lesión susceptible de ser tratada, a la que se le ha venido a llamar, los japoneses le han llamado cáncer temprano. ¿Qué caracteriza el cáncer temprano? Su evolución. Es cáncer temprano cuando después de un tratamiento quirúrgico su sobrevida es alta. Entonces, ¿quiénes son los cánceres tempranos? Los japoneses lo determinaron ya en los años 70, cuando las técnicas endoscópicas no eran las que son ahora. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían, y siguen haciendo, no endoscopías, sino radiografías de estómago múltiples y detectar pequeños cambios, actualmente ya endoscopías después de eso. Y en esas épocas lo que hacían era operar el estómago y ver la evolución. Entonces encontraron que con ciertos patrones, encontrando determinadas características, había ciertos patrones que determinaban que era cáncer temprano. Entonces, o cáncer precoz, fue definido en el 71 por la Sociedad Japonesa de Endoscopía, se define como carcinoma del estómago limitado a la mucosa submucosa. Esa es la principal característica. Que puede estar. ¿Cuántas capas tiene el estómago? 3. ¿3? ¿Quién dice 4? No, yo digo 3. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. El esófago no tiene serosa. Entonces, si el cáncer ya invade la muscular, ya no es temprano. ¿Ya? Ahí es un cáncer avanzado. Entonces, mucosa o submucosa, independientemente de si tiene metástasis a ganglios, linfáticos u otros órganos. Cuando hicieron estos estudios los japoneses, encontraron cánceres de estómago, los operaron y había algunos que tenían metástasis ganglionares, otros no, pero la evolución más o menos era parecida en cuanto a la sobrevida. Entonces, a todos ellos le llamaron cánceres tempranos. En Japón, de todos los casos de cáncer que nosotros encontramos, en el Perú, tempranos deben ser, con suerte, un 3%, 4%. Todo el resto son avanzados, 97%. Prácticamente, todo cáncer de estómago que se encuentra en el Perú es cáncer avanzado. Y como consecuencia, la mortalidad va a ser alta. ¿Qué pasa en Japón? La incidencia, lo que ellos encuentran de cánceres tempranos, llega a ser hasta 46%. ¿Cuál es la diferencia? Ellos tienen un programa de detección de cáncer de estómago. Es muy difícil encontrar cáncer de estómago temprano, porque los cambios en la endoscopía son muy sutiles. De esta persona, así como esta persona, hubieron otras 99. Él de repente ni siquiera tenía síntomas cercanos. De repente había otras 99 que sí se quejaban del dolor del estómago. Que tuvieron, a esto sí se les hizo endoscopía. Y justo a este no se les hizo. Llegó recién hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente cuando hacemos endoscopía, y ustedes lo van a ver en la práctica, la mayoría de personas que encontramos son o cánceres avanzados o lesiones que no son de gravedad. La idea es encontrar cánceres tempranos. En Japón sí lo logran porque tienen un programa de detección de cáncer de estómago y una alta preparación para hacer la detección. Pero miren, en países occidentales, en Estados Unidos, en Europa, tampoco logran los niveles de Japón, ¿no? Dicen entre 5 y 24% con suerte. El problema es que es un cáncer asintomático cuando es temprano, ¿no? Un cáncer temprano no da síntomas. Entonces su detección va a depender del programa de despistaje en la población. El pronóstico es bueno si se logra detectar el cáncer. Y el cáncer temprano tiene una sobrevida superior al 90% a 5 años.
después de que se ha logrado un tratamiento quirúrgico. Y un 2% puede volver a reaparecer después de un tratamiento de resección. Ahora, esto del tratamiento quirúrgico era hasta hace 15, 20 años. Actualmente por endoscopía estos cánceres se pueden tratar. Entonces existen técnicas de endoscopía para la resección de cáncer de estómago. O sea, se hace la endoscopía, se detecta el cáncer y se programa para una resección endoscópica. Y para la resección existe pues existe toda una preparación, digamos, un conocimiento para detectar cáncer temprano. Existe toda una preparación también, un conocimiento para resecar por endoscopía un cáncer temprano. Entonces, hay centros endoscópicos donde se hacen estas resecciones endoscópicas, ¿no? Que prácticamente son mini cirugías por cirugía, por endoscopía. En casos que sea duda, la apariencia endoscópica puede determinar de que sea un cáncer temprano, solamente con la apariencia endoscópica. Pero en caso que haya duda, se puede usar un ultrasonido endoscópico para determinar la extensión. ¿Por qué la extensión? Porque decíamos que es mucosa y submucosa. Cuando nosotros vemos la superficie por endoscopía, solamente estamos viendo lo superficial. Bueno, los japoneses han también definido los tipos de cánceres tempranos, ¿no? Los tipo 1 protoídos, los tipo 3 ulcerados o excavados, los tipo 2 los superficiales. Y los superficiales, hay subtipos. El A es el superficial elevado, el B es el plano y el C es el deprimido. Ahora imagínense, si ya es difícil encontrar una de estas lesiones, uno que sea superficial y que además sea plano, debe ser recontra difícil. Lo único que van a ver de repente es un cambio de color en un sitio definido. Nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que busca el endoscopista? Si alguno de ustedes se va a dedicar a la endoscopía, cambios de coloración, una ligera elevación, una ligera depresión, convergencia después de despliegue. Entonces, esto de acá que podría parecer una erosión simple, común, que nadie le presta atención, esto puede ser un cáncer temprano. Aquí ya es más evidente, ¿no? Hay una elevación, una mucosa elevada, con bordes bien definidos y cierta irregularidad en la superficie. Acá es, con la ayuda de un colorante, se ve una zona deprimida. Y luego la convergencia pliegue, ¿no? Las características que puede tener la convergencia pliegue. Eso es lo que en general toman en cuenta. Ahora, actualmente existen técnicas de endoscopía que ayudan al diagnóstico, que son la magnificación de imágenes. O sea que si con un endoscopio vemos, digamos que por 10, con un endoscopio normal vemos una magnificación por 10 y ellos pueden ver por 40, por 80, el aumento. Y por otro lado, la cromoendoscopía, que es aplicar filtros de luz para determinar coloraciones que permitan ver patrones que nos distingan estas formaciones tempranas. Entonces, acá hay una pequeña tumoración que en la ecoendoscopía se ve como tal, ¿no? Esta es la mucosa normal y en la ecoendoscopía se ve esta parte sobrelevada. Y acá una mucosa trófica donde se ven los vasos submucosos y una pequeña área enrojecida que con la magnificación se puede ver con mucho más detalle. Esta es una lesión elevada con bordes bien definidos, una superficie determinada. Y bueno, ya como les decía, la magnificación de imágenes ya permite ver detalles mucho más definidos de la mucosa. Y la ecoendoscopía nos permite ver pues, la profundidad de la lesión y además de buscar metástasis germinales. Y como les decía, es posible hacer, si este es un tumor temprano, actualmente, además de la cirugía, existe la posibilidad de hacer un tratamiento endoscópico, que es la resección endoscópica submucosa.
Es un paciente que fue resecado, el tumor temprano y que en el seguimiento solamente quedó resecado. Entonces, cuando pasa de la submucosa, perdón, cuando invade ya la muscular, entonces ya estamos en el contexto de cánceres avanzados. La clasificación del tumor endoscópica, la más frecuente es la de Borne, que menciona que es de tipo 1 cuando el tumor tiene un aspecto polipoideo, el tipo 2 es cuando hay una úlcera con bordes definidos, sobresalientes. El tipo 3 es una úlcera con infiltración. El tipo 4 es cuando hay una infiltración difusa. Simplemente infiltración, lo que también se llama litis plástica. El tipo intestinal tiene diseminación hematógena hacia el hígado y el de tipo difuso generalmente infiltra hacia el peritoneo. El tratamiento del cáncer avanzado no puede ser endoscópico, tiene que ser quirúrgico. Lo que hay que buscar es criterios de resección, ya eso lo ven en cirugía. Entonces, cuando es posible de resecar, va a depender de la localización del tumor para ver qué tipo de cirugía realizar. Cuando es un tumor distal, se hace una gastrectomía. Cuando es proximal, si es distal, una gastrectomía subtotal. Cuando es proximal, una gastrectomía total. Cuando invade el cardio, se tiene que hacer la gastrectomía más la esofageectomía. En general, la supervivencia de 5 años es del 3%. Y finalmente, el tratamiento paliativo puede ser la quimioterapia y la radioterapia. La clasificación que viene. Y algo sobre el linfoma. Representa el 5% de las neoplasias malignas del estómago. En el estómago es raro el linfoma Hodgkin, los no frecuentes son no Hodgkin. A su vez, son el 15% de todos los linfomas no Hodgkin, los del estómago, y 40% de los linfomas que están anomalizados. Los más frecuentes son, dentro de los linfomas de estómago, el linfoma de tipo MAL, del que hemos hablado, que está asociado con el Helicobacter, el linfoma de células B grandes y el linfoma de células del macro, y además el linfoma de tipo Burkitt. El Helicobacter está asociado al linfoma del MAL, como habíamos mencionado. En endoscopía los hallazgos son pliegues gástricos engrosados y úlceras múltiples, ¿no? Cuando se ve esto, se sospecha que pueden ser linfomas los que se encuentran. Solo en los linfomas de MAL de bajo grado, el tratamiento puede ser la erradicación del Helicobacter pylori. Y esto puede erradicar en un 80% de casos los linfomas. Es el único linfoma o el único cáncer que se cura con antibióticos. Y bueno, en otros casos el tratamiento es la quimioterapia. Y la cirugía se reserva como última opción. Yo tuve un caso de una paciente que le encontré un tumor que por el aspecto a mí me parecía un adenocarcinoma. Entonces le tomé biopsias y le dije, la mandé con el cirujano porque tenía, digamos, la posibilidad de un tratamiento de ese tipo. Pero cuando el cirujano la recibe, encuentra que en la biopsia salió linfoma. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección en el linfoma? El linfoma gástrico. Erradicación. La quimioterapia. El tratamiento de elección, a diferencia de lo que es el adenocarcinoma, en el estómago el tratamiento de elección es la quimioterapia. Entonces, el cirujano le envió a la paciente, cuando vio el informe de la patología, le envió a oncología. Y el oncólogo le dio su curso de quimioterapia. Luego regresó conmigo para ver la evolución del caso después de la quimioterapia. ¿Y qué pasó? Que el linfoma estaba más, el tumor y la lesión era más grande de lo que había empezado. Entonces, se da justo lo que dice acá, ¿no? Falló el tratamiento de la quimio, lo siguiente era la cirugía. Entonces, pasó a la cirugía, se operó y luego de un año, hace como 2 meses, le he hecho un control.
post cirugía y no ha encontrado nada en el estómago y las tomografías y los otros exámenes determinan de que no ha habido una recidiva de la enfermedad. Y luego yo vi un caso, no era mío, era un paciente de mi residencia, un paciente de uno de los médicos que hacía endoscopías en el hospital, que encontró ese linfoma mal de bajo grado. Era, algo que recuerdo, era familiar de un amigo mío. Entonces, se hizo lo que se dice acá, se dio el tratamiento para el Helicobacter. No se le hizo quimioterapia, no se le operó. Y una lesión circunscrita, que la patología dice linfoma mal de bajo grado, tenía todas las indicaciones. Y entonces se le dio el tratamiento del Helicobacter y al mes se le hizo la endoscopia de control. Había desaparecido el linfoma. Ya con el tratamiento para el Helicobacter. Es el único caso de un linfoma o de un cáncer que se cura con antibióticos. Ahora, la respuesta es de un 80%, dice por acá. O sea que no es que todos estos tipos de linfomas de mal de bajo grado van a responder al tratamiento antibiótico. Entonces tiene que hacerse el seguimiento y observar que claramente se haya resuelto el linfoma. ¿Preguntas? Dime. Sí, te escucho. ¿Cuál es el sitio más común de metástasis en el adenocarcinoma? Generalmente es el hígado. Bueno, primero los ganglionares y luego el hígado. Los ganglios que están en la periferia del estómago. Pero el hígado es lo más frecuente. Ahora hay casos extremos que ya llegan por carcinomatosis peritoneal. Ya a veces digamos, con asitis, carcinomatosis peritoneal. También se llega a esos extremos. ¿Más preguntas? ¿Alguno de ustedes ha visto en sus rotaciones han visto pacientes con cáncer de estómago? ¿Alguna experiencia que puedan compartir? Nuevamente, ¿no? Ya el paciente que viene con asitis, baja de peso, con 5 hemoglobina, ya digamos la endoscopía es para corroborar algo que probablemente se puede hacer hasta con una tomografía, ¿no? Con videos no invasivos. Ahí no le va a cambiar el destino del paciente para nada. La idea y la meta, ¿no? Y eso es la meta como sociedad, es detectar cánceres tempranos. Ahora eso es difícil, es bastante difícil. Pero los animo a, si alguien quiere seguir la especialidad, a que se especialicen en eso. Detección y tratamiento.